Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Valdés, soy radiólogo, trabajo en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde soy jefe de servicio. En la actualidad soy presidente saliente de la SERAN, es decir, fui presidente hasta hace unas semanas, y además he trabajado desde casi sus inicios o desde el comienzo en la sección de calidad, la SEGECA, de la que fui presidente durante algunos años. Hoy voy a intentar haceros una introducción a la importancia de lo que es la calidad, la seguridad y la gestión en la radiología. Vais a preguntaros que para qué queréis saber eso desde R1 y yo sí os puedo decir que probablemente esta charla, aunque nadie se lo crea, es la más importante de este curso. O sea, están dando unas charlas excelentes, unos profesionales que tienen unos grandes conocimientos de radiología, de ecografía, de imagen, de neuro, de mama, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo vais a ver a lo largo de la residencia con total seguridad y muy bien formados. Pero sin embargo, todos estos temas de calidad de gestión es muy probable que os los den muy tangencialmente, que no os estimulen para que los estudiéis, y yo creo, o creemos muchos, que son probablemente lo más fundamental de vuestra profesión. Porque lo normal es que nos preguntéis muchas veces cómo hacéis las cosas las hacéis, creéis que las hacéis bien y ya está, así actuamos generalmente todos. Sin embargo, sabemos bien lo que hacemos, sabemos bien cómo funciona nuestro servicio, el rendimiento que tenemos, hacemos las cosas con eficiencia, con calidad, con seguridad, tenemos problemas con los pacientes. Bueno, pues estos son algunos de los temas que iremos intentando aclarar en esta charla para que os estimuléis y entréis en este tema apasionante de la gestión y de la calidad. Cuando hablamos de calidad y de seguridad, intentamos siempre copiar a los mejores. Un ejemplo son todos los temas de control y de gestión que hace la industria aeronáutica. Y no solo es que lo hagan muy bien, es que también tienen una gran satisfacción entre los usuarios, por lo menos las aerolíneas buenas, claro. Un ejemplo, las Qatar Airlines, que desde los últimos años siempre son los primeros en un ranking de satisfacción de los usuarios. Hay una empresa que hace durante 10 meses un seguimiento de todos los pasajeros que han usado las aerolíneas y Qatar siempre gana. Si nos fijamos, ¿en qué preguntan? Pues preguntan cómo es la recepción, cómo fue el embarque, cómo es la comida, cómo es el tema de toda la multimedia en el viaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, no preguntan cosas que nos parecen fundamentales, como es si los aviones son buenos y están bien revisados, si los pilotos han hecho todos los cursos de seguridad y controlan las nuevas técnicas, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, porque todo esto se da por sentado. Y de hecho, la industria aeronáutica tiene tales sistemas de seguridad que todo eso es automático y todo lo demás es lo que controlan un poco con vistas al usuario. Volvemos a los aviones. Imaginaros que tenemos que comprar un billete de avión y miramos publicidad, análisis y opiniones de usuarios en internet y encontramos los siguientes datos. Una aerolínea en la cual el 8,4% de los viajeros tuvieron problemas durante el vuelo. Que el 16% de estos casos eran problemas serios, graves. Y además, en un 35% de los casos estos problemas eran procedimientos habituales. Y no solo eso, sino que en 2/3 de ellos hizo falta parar el vuelo, desalojar el avión y hacer que todos los pasajeros fueran otra vez a embarcar. Casi seguro que nadie compraría un billete de esta aerolínea. Sin embargo, si revisamos el primer y único estudio nacional de los efectos adversos ligados a la hospitalización que lo publicó el Ministerio de Sanidad en el año 2005, los datos son bastante, vamos a llamarlos, tremendos, ¿no? Podría ser, y los vamos a leer, que un 8,4% de los pacientes hospitalizados presentaron efectos adversos, que un 16% de estos efectos adversos se consideró grave, que un 34,7% de los efectos adversos se relacionó con medicación y que además en 2/3 de los casos hizo falta realizar pruebas complementarias debido a los efectos adversos. Esto es un estudio del 2005, no sabemos si ahora estamos mejor, probablemente no. Incluso este año probablemente peor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que igual creemos que estamos haciendo las cosas muy bien y no las estamos haciendo tan bien. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner barreras para que estos efectos adversos no se den. Es decir, cuando tú entras en un sistema es muy probable que cualquier problema que haya vaya llegando a ti. Entonces lo que tenemos que hacer es que estos problemas choquen con barreras de forma que aunque una persona falle, aunque una parte del sistema falle, bajo ningún concepto ese posible error llegue al paciente. Esto es el modelo del queso suizo que desarrolló Pearson y que se aplica en toda la industria.
Estas barreras, pone el modelo del queso suizo porque estas barreras siempre tienen agujeros por los que puede pasar el error. Y entonces lo que tenemos que hacer es coordinar bien todas estas barreras de forma que aunque el error atraviese una de ellas, bajo ningún concepto llega al paciente. Y esto es lo que tenemos que hacer día a día en nuestros procesos y en nuestros subprocesos, como veremos un poco más adelante. Salió ya la palabra proceso, la acabamos de decir. Bueno, ¿qué es el proceso de imagen? El proceso de imagen son todas las actividades secuenciales que vamos haciendo desde que se pide una prueba a un paciente hasta que esa prueba se realiza, se informa y ese informe llega al médico que pide la prueba. Este es el proceso de imagen, el proceso fundamental para nosotros, es el proceso clave. Sin embargo, además de este proceso clave, nosotros para trabajar necesitamos muchas cosas alrededor. Lo que llamamos los procesos estratégicos, como puede ser la educación o la investigación, o los llamados procesos de soporte. No podemos funcionar si no tenemos ayuda de los físicos, de los ingenieros, de los farmacéuticos. Todos estos nos permiten, gracias a su colaboración, que podamos trabajar nosotros. Una vez que sabemos que trabajamos en procesos o por procesos, tenemos que saber definirlos desde que empezamos hasta que acabamos el proceso y todos sus subprocesos. Y además tenemos que definir unos indicadores que nos digan cómo se hace o cuánto se hace, etc. Por ejemplo, tenemos que saber el número de reacciones adversas que se producen cuando medís a contraste, eso es un indicador. Tenemos que saber el porcentaje de informes que se hacen en el día o que se hacen con demora, este es otro indicador. Tenemos que saber la tasa de ocupación de cada sala en función de las citas, etcétera, etcétera, o el número o el porcentaje de TAC que se solicitan desde la urgencia por turno. Todos estos son indicadores. Y luego estos indicadores tienen unos estándares, es decir, el nivel que consideramos adecuado. Por ejemplo, podemos decir que la ocupación de una sala bien hecha debe ser de un 90%, porque si la dejamos muy baja quiere decir que estamos perdiendo medios, y si la ocupamos demasiado es que estamos trabajando con una que podemos comprometer la calidad. Estos estándares hay que ir definiéndolo. La definición de indicadores y de estándares muchas veces es complicada, y para eso hay grupos de expertos, muchos de ellos están publicados, pero a veces tenemos que definirlos y adaptarlos a nuestro servicio. Vamos a empezar a analizar ahora nuestro proceso de imagen, desde que se pide la prueba hasta el final. Vamos a empezar con la petición de la prueba y los posibles riesgos o los problemas que pueda haber. El médico peticionario hace una petición, habitualmente ya por sistemas electrónicos, en algunos sitios todavía sigue estando en papel, cuidado con el papel. ¿Y qué problemas puede haber? Pues desde que nos equivoquemos de paciente, desde que interpretemos mal la prueba que pide, el lado que pide, etc. Esto puede ser un desastre absoluto si realizamos la prueba al paciente que no es o si realizamos la prueba que no es a ese paciente. Pues estos son problemas relacionados con la seguridad de la petición de la prueba y debemos controlarlo mucho. Pero hay otro tema relacionado con la indicación, que es cuando una prueba no habría que hacerla. ¿Y por qué? Porque una prueba siempre somete al paciente, por muy bien hecha que esté o muy bien indicada que esté, siempre somete al paciente a un posible riesgo. Es lo que llamamos la posibilidad de iatrogenia, es decir, de hacer un efecto adverso o indeseable. Pero además debemos tener en cuenta el llamado efecto de la cascada o el efecto cascada que describió Mold en 1986. ¿Y esto en qué consiste? Si tú pides una prueba que no está indicada, se la haces a un paciente y ahí descubres algo que no tendrías que haber descubierto porque el paciente era muy feliz hasta entonces sabiendo que tenía eso, por ejemplo un nódulo tiroideo muy tonto, esa prueba te conduce a otra prueba, que te conduce a una biopsia, que te conduce a una cirugía, y al final de esa cirugía descubres que ese tiroides estaba perfectamente, no tenías que haber hecho nada, pues toda esta cascada de pruebas que además consiguen que a un paciente que no tenías que haberle hecho nada, le acabas haciendo una cirugía innecesaria. Bueno, esto pasa mucho o con cierta frecuencia en medicina y tenemos que tenerlo en cuenta, y es un efecto indeseable o un efecto secundario de una prueba mal indicada. Y por eso es tan importante que antes de validar una prueba o antes de aceptar una prueba, la validemos de forma adecuada, comprobando si está indicada o no, y sobre todo que estudiemos las indicaciones, lo que llamamos la apropiación, que llaman los americanos, la adecuación de las pruebas, y que conozcamos los fundamentos de la evidencia para saber si una prueba está indicada o no, aunque esto en medicina, en radiología es complicado. En la SERAN hicimos una guía muy leve, que aquí la veis, y que es sencilla, pero que es de las indicaciones de no hacer, o sea, aquellos casos concretos en los que claramente una prueba no está indicada y nuestra obligación ética y legal es evitar que esa prueba se haga, porque puede producir efectos adversos en los pacientes y no aporta valor al proceso asistencial.
Pero además de esta iatrogenia que pueden hacer las pruebas no necesarias, tenemos el efecto económico, que también es muy importante. Tenemos que cuidar la economía, aunque no sea nuestra, aunque creamos que no sea nuestra, porque es de todos. Y en este caso, ¿por qué? Bueno, pues porque podemos saber lo que cuesta cada prueba. Por ejemplo, calculando todas las pruebas globales que se hacen en un centro y las medimos en las unidades que llamamos en radiología unidades relativas de valor. En la unidad 1 es la placa de tórax. Bueno, pues si damos un valor 1 a la placa de tórax, calculamos, por ejemplo, cuántas URVs, eso lo tiene la SERAM publicado, cuántas URVs son una resonancia de rodilla, que son, para que yo no me equivoque, 5,84 URVs cada resonancia. Sabiendo todas las URVs que produce nuestro servicio y todo lo que gasta en euros al año, podemos calcular cuánto cuesta cada URV nuestra en euros. En nuestro caso, en mi centro, cuando lo hice, 13,53 euros por cada URV. Como una resonancia de rodilla son 5,84 URVs, pues una resonancia de rodilla en nuestro centro, después de estos cálculos, costaría aproximadamente 80 euros. Seguimos calculando. En nuestro centro se hacen unas 3.000 resonancias de rodilla al año. Es decir, solo en resonancias de rodilla, en mi centro, en mi servicio, se consumen unos 240.000 euros al año, casi 250.000 de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que como muchas de estas pruebas no están indicadas, imaginemos que consiguiéramos ahorrarnos un 20% de estas pruebas no indicadas, que consiguiéramos pararlas y que no se hicieran. ¿Qué estaríamos ahorrando? Pues unos 48.000 euros al año, que es una cantidad importantísima y fijaros, solo por no hacer un 20% de las resonancias que no están indicadas. Al paciente hay que informarlo, hay que informarle de la prueba que le vamos a hacer, por qué se la vamos a hacer y de todos los riesgos que lleva. Esta información la debe empezar el médico que le pide la prueba desde el momento que le pide la prueba. Y eso es un problema porque muchos médicos no entienden o no comprenden muy bien las características o todas las peculiaridades de cada prueba, y por eso tenemos la obligación de formar de forma activa a los médicos para que entiendan esto. ¿Y por qué hay que informar al paciente? Primero, porque es un derecho recogido por ley, y segundo, porque está demostrado que un paciente informado colabora más, hace las pruebas con más relajación, la prueba sale mejor, hay menos iatrogenia, menos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque la prueba siempre sale mejor si el paciente colabora y está bien informado. Pero además, en determinadas pruebas, y siguiendo la ley de autonomía del paciente, tenemos que pedir al paciente que nos autorice a hacerla, es decir, el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Bueno, pues según la ley de autonomía del paciente, y leo, es la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Es decir, el consentimiento informado debe ser algo libre, voluntario y consciente. Un consentimiento informado que se hace cuando el paciente ya ha tumbado en la sala de TC, diciéndole que o firma el papel o no le hago la prueba. Eso ni es libre, ni es voluntario, y probablemente en muchos casos ni es consciente, porque incluso hay gente que lo hace en pacientes que vienen obtusos o nubilados después de un traumatismo. Hay que hacerlo bien. ¿Y cuándo hay que hacerlo por escrito? Bueno, pues aquí volvemos a la ley, y la ley lo especifica. Dice, en los casos siguientes, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y repercusión negativa sobre la salud del paciente. Así, por ejemplo, para hacer una radiografía no hay que pedir un consentimiento informado, para una ecografía tampoco, para dar un contraste oral tampoco, para dar un contraste intravenoso, aunque hay gente que lo pide legalmente, tampoco haría falta, y tenemos un estudio en la SERAM de expertos legales que así lo asegura, pero en cambio en todos los procedimientos intervencionistas sí hay que hacer el consentimiento informado por escrito. Recordar que el consentimiento informado es algo que hay que hacer siempre hay que informar al paciente, pero por escrito solo en estos casos. A la hora de hacer la prueba, pues el paciente se puede someter, lógicamente, a unos riesgos. Uno de los que más pensamos, que siempre hay ese mito, es el de las radiaciones ionizantes. Bueno, pues sobre esto se ha escrito muchísimo y haréis cursos específicos a lo largo de la residencia. Espero que estudiéis mucho sobre física para entender las radiaciones. Sabéis que es un tema polémico, en muchos casos nos ayudan los radiofísicos porque hay temas que nos sobrepasan a los radiólogos, pero sí, por ejemplo, puedo daros las conclusiones de este artículo muy bueno, que es una revisión reciente publicada en la revista Radiology de la RSNA, y que dice lo siguiente, como veis en estas conclusiones: que no hay estudios de control con individuos no irradiados y no se ha demostrado efectos adversos con dosis menores de 100 milisievert, y recordar que los estudios de
de más dosis nuestras, que son los de TAC, dan bastante menos que 100 milisievert, algunos actuales 2, 3, 4 milisievert, no más. Que hay estudios de cohorte que, por el contrario, se han demostrado un aumento de las leucemias y tumores cerebrales en niños irradiados por TAC, cuando se irradió, cuando hizo la prueba antes de cuando tenían menos de 15 años. Esto es importante, es decir, en los niños y en los adolescentes hay que tener mucho cuidado con las radiaciones, y recordar siempre que todos los estudios de TAC y de medicina nuclear dan unas dosis inferiores a 100 milisievert. Por lo tanto, en teoría no deberían aumentar la incidencia de cáncer. Sin embargo, hay que tener en cuenta tres conceptos fundamentales. Los efectos de las radiaciones se acumulan, las radiaciones se van acumulando, y por eso ahora se va a hacer una ficha que incluya en la historia de cada paciente todas las radiaciones acumuladas. Eso veremos que es un imperativo legal. Luego, las radiaciones tienen los llamados efectos estocásticos, es decir, los aleatorios que pueden dañar el DNA, y eso da igual la dosis para que se produzcan, se pueden producir siempre. Y por lo tanto, ¿esto qué indica? Que la mejor radiación es la que no se usa. Con lo cual, siempre que podamos, evitemos las radiaciones, y siempre que podamos, sustituyamos una prueba con radiación por una prueba que no la tenga. Pero no son solo las radiaciones los únicos riesgos a los que sometemos a un paciente cuando viene a radiología. La resonancia, que consideramos todos que es una prueba muy segura, que lo es, solo es segura si la hacemos con determinadas características. Como sabéis, en la resonancia hay unos campos magnéticos muy fuertes, y si un paciente viene con determinados dispositivos, como algunos marcapasos, si entran en la sala, no es que el marcapasos se vaya a salir, pero puede dejar de funcionar, y esto puede producir un problema muy serio al paciente, porque a veces incluso el marcapasos no se para ahí, sino son marcapasos que saltan a demanda, y cuando el paciente lo necesita no funciona, el paciente se puede morir en su casa 2 o 3 días después. Nosotros, por eso, tenemos una serie de filtros, las llamadas las barreras que vimos antes del queso de Pearson, y por eso detectamos cuando un paciente entra, antes de entrar a la resonancia, si tiene cualquier tipo de incompatibilidad. No es ninguna tontería, nosotros cada año detectamos muchos casos, y de hecho en el año 2019 detectamos 45 pacientes a los que, aunque habían firmado el consentimiento, habían firmado otro papel, el médico les había informado, en el peticionario sale un aviso, pues a pesar de todo habían llegado a la resonancia e iban a entrar en la sala con marcapasos incompatibles. Bueno, pues esto quiere decir que son 45 pacientes que potencialmente podrían haber muerto en la sala de resonancia. Y esto es responsabilidad nuestra, y nuestra obligación es evitar que esto pase. Pero además, como sabéis, en determinadas pruebas inyectamos contrastes. Estos contrastes son unos medicamentos muy seguros, son los medicamentos que más se utilizan en radiología, y a pesar de que son seguros, solo son seguros, como siempre, si los usamos bien. No voy a tratarlo, por supuesto, porque esto necesita un curso específico, pero simplemente recomendaros esta guía del Colegio Americano de Radiólogos, que se renueva muy periódicamente, hay una edición de 2020, es fantástica y está todo muy bien resumido, o este artículo que está recién publicado en por la RSNA en Radiology, de consenso entre las sociedades radiológicas y de nefrología, en el que cambia ciertos aspectos relacionados con el uso del gadolinio en pacientes con insuficiencia renal. Esto es importante y debéis revisarlo siempre. Siempre antes de inyectar un contraste tenéis que conocer toda su farmacología y sus potenciales efectos adversos. Bueno, ya hicimos la prueba, el paciente, por supuesto, como hacemos las cosas muy bien, porque hicisteis ya un curso de gestión y de calidad, ya escuchasteis todo, ya estáis estudiando mucha gestión, el paciente se hizo muy bien la prueba y ahora tenéis que hacer el informe. Recordaros que el informe tiene que ser un informe bien hecho, no voy a entrar a que es un informe bien hecho. Primero, antes de empezar a hacerlo, tenéis que estar en condiciones físicas y mentales adecuadas, en un buen ambiente, debéis ver las imágenes tranquilamente, tenéis que hacer un informe que tenga cierta estructura, tenéis que cuidar el lenguaje, tenéis que hacerlo bien en tiempo y en forma, pero luego, sobre todo, tenéis que tener en cuenta otras cosas. Primero, un informe tiene que solucionar dudas, no puede crearlas. No vale un informe diciendo una lesión que podría tratarse, sin embargo no descartamos que pueda ser otro tipo de lesiones y por lo tanto recomiendo resonancia o PET o repetir la prueba. Esto genera más dudas que soluciones. Nosotros los informes tienen que ser concluyentes siempre que se pueda, y por lo tanto siempre deben incluir una conclusión clara al final y una recomendación siempre que la veamos necesaria también muy clara, y por supuesto siempre que podamos hacer todas las gestiones nosotros mismos, no ir descargando esa responsabilidad en los otros facultativos, de forma que un paciente puede estar meses dando vueltas de prueba en prueba porque vayamos haciendo informes no concluyentes. Pero bueno, estamos viendo que hacemos las cosas muy bien, pero aún así, y por eso la radiología, que es una especialidad tan atractiva, muchas especialidades la están intentando incorporar.
Pero no solo eso, sino que ahora hay nuevas herramientas como la inteligencia artificial, de la que hay una charla incluida en este curso y por lo tanto no voy a hablar de ella, que también se está incorporando en la radiología y muchos incluso la ven como una amenaza, como vemos aquí, una amenaza que dice que el próximo radiólogo va a ser un ordenador o nos van a sustituir los robots o un montón de frases así que generalmente son chorradas, que demuestran que no entienden muy bien ni lo que es un radiólogo ni lo que es la inteligencia artificial. En cualquier caso, sí que la radiología está amenazada de forma continua, es una cosa muy atractiva y es muy valorada. Fijaros en esta encuesta de este artículo que ponemos ahora, es una encuesta que hicieron a internistas de diferentes hospitales y vieron que dentro de los descubrimientos médicos recientes, el mejor valorado era la imagen, el TAC y la resonancia. Vimos que en la charla de ecografía que muchos facultativos, muchas especialidades quieren incorporar la ecografía a su propio día a día, la imagen. En otras especialidades quieren informar y realizar la resonancia cardíaca, el TAC cardíaco, etc. Pero nosotros es difícil, no podemos luchar directamente con eso, no debemos caer en la guerra. Lo que tenemos que hacer es demostrar que nosotros lo hacemos mejor. ¿Por qué? Porque de hecho lo hacemos mejor. Somos radiólogos, es nuestra esencia, es nuestra profesión. Primero tenemos que tener una mentalidad de servicio. Nosotros somos un servicio central, damos servicio a todo el hospital y tenemos que recordar que tenemos que estar disponibles siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana. No digo que la misma persona, lógicamente, sino que en nuestro servicio siempre dé ese servicio. Si no lo hacemos así, otros lo van a coger por nosotros y lo vamos a perder. Y debemos intentar caer en la tentación de que sea otro servicio externo el que lo haga, porque al final los que sobramos somos nosotros. Luego tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, nos pueden quitar tareas repetitivas que no nos aportan gran cosa y que incluso las pueden hacer mucho mejor que nosotros, porque las máquinas, tareas repetitivas, no se cansan, no se agota el cerebro, no están salientes de guardia, no están después de una noche mala y sin estrés lo hacen mucho mejor. Bueno, pues eso es importante. Es decir, las máquinas deberían dedicarse a trabajar y nosotros deberíamos dedicarnos a pensar. Si hacemos esto, si quitamos esta serie de tareas repetitivas que no aportan nada, que nos quitan tiempo pero que no aportan gran cosa, y estas las hacen las máquinas, llamemos máquinas a los sistemas de inteligencia artificial, dentro de nuestra jornada nos queda un tiempo que podemos dedicar a otras tareas que ahora mismo no hacemos, o porque no queremos, o porque no sabemos que están ahí, o fundamentalmente porque no tenemos tiempo. ¿Y cuáles son estas tareas? Bueno, pues estas tareas son esencialmente de dos tipos. Una, aquellas que aportan valor. Hay artículos como este publicado por la Sociedad Europea de Radiología que revisa el concepto de la radiología que aporta valor, que es una tendencia de ahora de la medicina que aporta valor. También se habla de la radiología 3.0, etcétera, etcétera. Es decir, todas aquellas cosas de nuestro trabajo que se centran en aportar valor, no dar cantidad, sino dar calidad. Y luego tenemos que centrarnos en el paciente. Toda nuestra forma de trabajar debe ir orientada al paciente. Y todo ello, lógicamente, con una serie de compromisos. Tendremos que estar comprometidos, primero con los pacientes, como os he dicho, tener un compromiso de cuidado global con el cuidado sanitario y también, por supuesto, un compromiso con un uso adecuado de los recursos. Ya vimos antes el impacto que tiene el gasto, el coste de las pruebas, pero no debemos olvidar que nosotros somos responsables de que ese coste sea razonable. Está en nuestras manos evitar que haya un coste desproporcionado en el sistema sanitario, que aunque sea público, es de todos. Y tenemos que aprender a conectar con pacientes, a conectar con otros médicos. Tenemos que desarrollar todas nuestras habilidades de comunicación, algo que no nos enseñan ni en la facultad, aunque ahora sí se está enseñando, pero sobre todo en la residencia y en radiología no nos suelen enseñar a contactar, a comunicarnos con pacientes, con otros médicos. Esto es algo fundamental si queremos que la radiología se vea desde fuera. ¿Cómo conseguimos todo esto? Bueno, pues como siempre, trabajando y estudiando. Bueno, ahora sí hay más formas de hacer esto que antes. Antes casi no había libros, ahora tenemos el Radiología Esencial, que aquí lo habréis visto a lo largo de la charla. Bueno, pues en las dos ediciones tiene una sección completa, como siempre la dejan para el final los editores, pero bueno, aquí tenéis un montón de páginas de unos capítulos fantásticos relacionados con gestión y calidad. Aunque estén al final del libro, si tenéis la Radiología Esencial, que es un libro que os recomiendo a todos porque es una guía básica para aprender radiología, si tenéis este libro, iros al final del segundo tomo, que está lo que más os va a interesar porque no os va a enseñar nadie más que aquí y otros
otros libros y otros cursos que veremos ahora. En la SERAM, en colaboración con la SEGECA, que es la sección de calidad, hemos elaborado muchos documentos relacionados con la profesión, los tenéis en la página web. Os recomendamos que los vayáis mirando, aunque seáis R1, aunque estéis empezando, cuanto antes empecéis a acostumbraros en eso, mejor. Tenéis que saber cómo hacéis, si hacéis las cosas bien, tenéis que saber cuál es vuestra carga de trabajo, tenéis que saber si a un paciente le podéis decir una cosa u otra, tenéis que saber si tenéis que pedir un consentimiento informado antes de un contraste. Eso está en los documentos de la SERAM que hicimos en conjunto con la SEGECA. Además, hemos diseñado desde la SERAM y desde la SEGECA un curso específico de gestión y calidad para los residentes y adjuntos jóvenes. No es para que lo hagáis ahora de R1, pero sí para que lo tengáis en vuestra agenda, porque os interesará hacerlo cuando seáis R3 y R4, y sobre todo no debería haber ningún adjunto que no haya hecho un curso este o similar. Y, por supuesto, podéis contar y podéis apuntaros en la sección específica de calidad de la SERAM, en este caso la que lleva la Sociedad de Seguridad, Gestión y Calidad en Radiología, la SEGECA, que contamos con los residentes pues, para hacer grupos específicos para que podáis ir trabajando en temas que os interesan más concretamente, pero que son interesantes para todos los radiólogos. Cuanto antes entréis, antes iréis empapándoos de estos conceptos y antes iréis mejorando en vuestra profesión. Ahora debería acabar con unas conclusiones. Yo no puedo daros unas conclusiones. Todo lo que os llevo diciendo son prácticamente conclusiones. Simplemente deciros que no se puede concebir una radiología bien hecha si no trabajamos conociendo y con dominio de las herramientas de gestión, de calidad y sobre todo de seguridad. Hay que trabajar de forma segura, hay que trabajar con parámetros de calidad, de seguridad, y eso no nos lo van a enseñar, nos lo tenemos que exigir todos. Y también debería acabar con una frase final. Bueno, aquí más que una frase yo podría deciros un montón, porque aquí sí que hay muchas frases para decir. Por ejemplo, podría decir, lo que no se registra no existe. En calidad, da igual que digas, yo hago las cosas muy bien, si no tienes un registro que lo pueda demostrar, tu forma de trabajar no la puedes demostrar, no vale para nada. También se puede decir, no importa hacer mucho, sino hacerlo bien, también. O da igual lo que hagamos si no solucionamos los problemas para nuestros clientes. Recordar que nuestros clientes pueden ser tanto los médicos que nos piden la prueba como los pacientes. Bueno, estas son frases, ¿no? Pero bueno, yo voy a daros una más genérica o más ambiciosa, que puede ser que el futuro de la radiología está en vuestras manos y solo será brillante si conseguís ejercer una profesión segura y de calidad. Yo espero que esto os anime a meteros en este campo de la gestión de la calidad, que no es de jefes, es de todos, que vayáis poco a poco trabajándola, y cuento con vosotros para que entréis en la SEGECA y también para que vayáis estudiando esto, hacer el curso después y sobre todo lo fundamental, que trabajéis con calidad.